Vamos a empezar con este análisis que querés hacer, Rubén. Bueno, vamos a empezar. Siendo las 19:23. Vamos a empezar y me gustaría que escucharan con mucha atención todo el análisis que yo voy a hacer sobre el tema de la deuda externa. Como primera medida tenemos que destacar, para algunos mentirosos que dicen que el Banco de la Nación, el Banco Central, cuando llegó Perón al poder estaba inundado de oro y que Perón se llevó todo el oro. Mira, un país tiene que fijarse en las estadísticas y los balances del Banco Central. El Banco Central era un instrumento de dominio que manejaron los ingleses desde esas épocas A. ¿Por qué? Porque desde el Banco Central se manejaba la moneda y nuestro país era un país inmensamente rico en cereales, carnes y muchos productos agrarios que se los llevaban de aquí los frigoríficos y los exportadores, pero nuestro pueblo era un pueblo terriblemente pobre. En sus manos, por lo menos de los argentinos, no había nada que le permitiera ser un país soberano. Cuando uno contrae deuda en forma escandalosa como la actual, de 250.000 millones de dólares, indudablemente eso se debe reflejar en obras, en cosas, en patrimonio económico, en algo que demuestre que realmente ese dinero ingresó y se utilizó en función de la nación y del pueblo. Cuando Perón llega al poder, había una deuda externa que Perón la repatria el 17 de julio de 1956. Fuente, diario Clarín, que no se puede sospechar de que sea peronista. Los invito a buscar el periódico Clarín del 17 de julio de 1946. Allí se anuncia la repatriación total de toda la deuda externa que existía hasta ese momento. Gobierno del general Perón. A poco de asumir, porque Perón asume el 4 de junio de 1946, después de haber triunfado brillantemente en las elecciones de febrero 24 de 1946. Cuando Perón repatria la deuda externa, se cierra un grifo muy importante, que eran los giros al exterior que se hacían de las divisas, de los intereses sobre esa deuda. Por otro lado, Perón es consciente que hay otro grifo que se debe cerrar, que son todos los giros que se hacen hacia el exterior de las empresas de servicio en manos de aquellos, como ejemplo la CHADE, por ejemplo las empresas telefónicas, el transporte, todo en manos de Gran Bretaña. Los ferrocarriles, todos giraban al exterior, y ese era otro grifo abierto de divisas que se iban de la Argentina. ¿Qué hace Perón? Como Perón ya lo habían estafado en su momento, y lo escuchamos aquí en este programa oportunamente, también cierra esos grifos. ¿Por qué? Porque toda la deuda que había con Argentina después de la guerra, la quisieron, una vez más, mexicanear. Pero Perón no se los permitió, y así que Perón se quedó con las empresas de servicios, que eran las que giraban al exterior, y que indudablemente era una sangría de divisas que sufría la Argentina. Es decir, si hay que construir una nación libre, justa, soberana, como él pensaba, lo primero que había que hacer era poner la economía al servicio del pueblo. De allí la nacionalización del Banco Central. La segunda medida es cerrar los grifos de sangría de divisas a través
de la deuda externa que no había sido creada por Perón precisamente. Él la cancela totalmente, inclusive termina de pagar el préstamo Baring Brothers, que venía de la época de Rivadavia, y se había pagado 100 veces lo que, o 1000 veces lo que había entrado en su momento en divisas al país. Pero los intereses, que son aquellos que se acumulan mientras la deuda no se pague, y ahí es donde la sangría permanente de divisas al exterior. Por eso era un país rico en cereales, en carne, pero un pueblo hambriento, un pueblo que no comía carne, un pueblo que padecía las miles de injusticias, sin leyes sociales que protegieran al trabajador. La aparición de Perón cambia porque hay un nuevo modelo de pensamiento y que empieza a pensar en el hombre argentino y en la nación argentina, en el país. Para que ustedes tengan una idea, las reservas del Banco Central, que son publicadas año a año, el oro que había en el Banco Central en el año 1951 eran 270 millones de dólares. Se incrementa en el año 52 a 290 millones de dólares. En el año 53 pasa a 371 millones de dólares de reserva, al igual que hasta el 55. Fíjese que ya en el 56, derrocado Perón, esas reservas bajan a 250. En el año 57 bajan a 162 millones y en el año 58 bajan a 125 millones, siendo que se contrae deuda en esos años. Del total de deuda contraída del 56 al 57 es de 472 millones de dólares, con una reserva de, cuando recibe el gobierno de Aramburu, mejor dicho, Frondizi recibe el gobierno de la mano de Aramburu el 1 de mayo de 1958, la reserva en el Banco Central era de 125 millones, mientras que se habían endeudado a la Argentina en 472 millones de dólares en el año 56 al 57. ¿Quieren que les diga de dónde surge esa deuda? Del Banco de Exportación e Importación, 160 millones de dólares. Préstamo de la industria norteamericana, 56 millones. Crédito comercial, Banco Norteamericano, 90 millones. Préstamo del Fondo Monetario Internacional, que por primera vez se suscribe la Argentina, 75 millones de dólares. Créditos británicos, repuestos ferroviarios, 14 millones. Pagos diferidos de créditos varios para el Banco Central, 47 millones. Y por ahí también están los 700 millones en el año 58 que adquieren deuda con el Club de París, el gobierno de Aramburu. Bueno, como ustedes verán, estos son datos fidedignos del Banco Central. El balance de intercambio comercial, en el año 53 tenemos 306 millones de dólares. En el año 54, 47 millones de dólares de ganancias. En el año 55, después de la caída de Perón, tenemos una pérdida de 243 millones. En el año 56, 184 millones. Y en el año 57, 335 millones de dólares. También es falso que al caer Perón estuviéramos en bancarrota. ¿Por qué? Porque hay un balance comercial de Argentina a fines de 1955, donde tenemos de balanza comercial a favor 1.983 millones, mientras que en contra, por lo que habíamos comprado oportunamente, tenemos 1.219 millones. Y mira hasta qué punto la infamia, que este balance del Banco Central recién
Se distribuye, a pesar de que toma estado, digamos, de conocimiento, porque este balance es al 31 de diciembre de 1955, toma, digamos, publicidad, se publican, después de haber dicho todo lo contrario los medios de difusión, recién en el año 57. ¿Por qué? Porque había que ocultar la verdad, porque se había dicho que la Argentina estaba en bancarrota. Lo mismo que hicieron con Isabel Perón, y anoche La Nata, con cual, si bien hizo una gran exposición sobre la deuda externa, obvió algunas cositas que debería haber dicho, o por lo menos las ocultó. El Fondo Monetario Internacional se adhiere a la Argentina en el gobierno de la Revolución Libertadora. Perón con el plan Prebisch. Perón jamás había aceptado contraer créditos con el Fondo Monetario Internacional. Es más, lo dijo en una oportunidad, antes de firmar un empréstito, me corto las manos. Si nosotros tomamos lo ocurrido a partir de allí, la Argentina se fue endeudando. La fueron endeudando los diferentes gobiernos. Y oh casualidad, siempre la misma línea de pensamiento económico era la que manejaba la economía y llevaba a la Argentina a los tumbos y cada vez más endeudamiento. En el año 1973 vuelve el general Perón a la Argentina. Y hay una deuda de 5.700 millones de dólares, que es la que recibe el gobierno de general Perón, y que luego continúa con Isabel Perón hasta el año 76, fecha de su caída. Es decir, se gobernó con 3 años, con una guerra desatada por la guerrilla marxista, pero no se había contraído un centavo de deuda externa. Al contrario, se habían pagado todos los servicios, estaban pagos al día. Y también, una vez más, las, digamos, excusas para que el golpe militar existiera es que la Argentina estaba entrando en cesación de pagos y que estábamos en bancarrota, con 5.780 millones de dólares de deuda externa. Que no lo dije yo, no lo estoy diciendo yo, lo dijo anoche alguien que no se puede sospechar de que sea peronista, ni mucho menos isabelino, que es La Nata, el periodista La Nata. Más allá de que lo respeto por su valentía, que demostró los otros días cuando le dijo al fiscal cuánto le paga Lázaro Báez, no puedo decir que compartamos, yo con La Nata o La Nata conmigo, una misma línea de pensamiento ideológico. Es decir, lo respeto por lo que hizo, porque tiene las pelotas que muchos no tienen, y lo hizo, y me parece muy bien, y lo felicito. Pero no podemos, con esto no quiere decir que yo tengo una línea de pensamiento idéntica a la de él, porque así como le digo esto, le digo, me parece que La Nata se ha olvidado, más allá de todos los economistas que llevó, que eran todos parte de esta deuda. Todos fueron partes importantes de esta deuda que anoche se estaba cuestionando y se estaba hablando, pero nadie dijo la verdad. La verdad la voy a decir yo ahora en este análisis. 5.700 millones de dólares de deuda externa con todos los servicios pagos al día. Gobernó Martínez Dios con una política económica, fueron cambiando, después se fue Martínez Dios, vino el que dijo el que juega al dólar pierde, Sigó, Lorenzo Sigó, y la Argentina dejó de ser un país, en cierta forma al trabajador le hicieron el melón, de tal manera que prefirió, en lugar de la inversión, el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo, la timba. Lo habituaron a la timba financiera. Y esa timba financiera fue la que llevó después al gran descalabro nacional, se destruyeron las economías regionales, fuera todo un plan premeditado, como bien lo dijera en su momento Isabel Perón en la CGT.
no vienen por mi gobierno, vienen a voltear las chimeneas que levantó Perón para que fueran los argentinos felices. Esto fue un plan contra el pueblo argentino. Esa gran eclosión que hubo con el Sigó, donde se mantuvo, fíjese que lo que hizo Martínez Dios con la tablita, lo hizo después Cavallo con la convertibilidad, manteniendo una economía ficticia, un valor del dólar ficticio, y cuando estallan las economías, porque eso afecta a la exportación, porque eso afecta al mercado interno, porque eso afectó a todos los argentinos, ¿cómo terminó? Vinieron con $4 y compraron las empresas florecientes que eran nacionales, pero no para seguir produciendo o invertir para que se desarrollara más el país. Compraron las empresas para cerrarlas. Y allí que se cerró la economía y se terminaron las fuentes de trabajo en la Argentina, y hoy no hay ninguna empresa que fabrique, todo es ensamble, y ese ensamble hace de que seamos dependientes de mucha exportación que viene de afuera para ensamblar y hacer lo que antes se fabricaba aquí en el país, en empresas que se encargaron de comprar y hacerlas desaparecer. Por lo tanto, nos lleva al día de la democracia con Alfonsín. La deuda se lleva, y lo vuelvo a repetir, no lo digo yo, son las estadísticas oficiales que anoche fueron publicadas por Jorge Lanata. Llevan a 45.000 millones de dólares, 45.000 y chirolas, millones de dólares de endeudamiento. Ahora, ¿cómo entiende usted que se haya endeudado a la Argentina en 45.000 millones de dólares y que la mayoría de las empresas empezaron a ser deficitarias? Eran deficitarias las empresas de servicio, eran deficitarios, las industrias empezaron a cerrarse, comenzó la economía regional a hacerse bolsa. Pero ¿y dónde está la plata? ¿Qué se hizo con la plata que entró? Bueno, eso está explicado en la denuncia que hace aquel gran patriota Alejandro Olmos en la denuncia sobre la deuda externa, que está durmiendo el sueño eterno en los cajones del Congreso Nacional, donde los señores diputados que tienen la obligación, porque así el juez lo dice, que como eso es una facultad del Congreso de la Nación, demuestran que la deuda es ilegítima y que esa deuda debería ser investigada por el Congreso de la Nación. Esperó 10 años para decir esto, cuando ya había prescrito el delito, y entonces el delito que debería haber tenido en cárcel a Martínez Dios ya estaba prescripto. Por lo tanto Martínez Dios, salvo alguna oportunidad que estuvo detenido 2 o 3 días, como por ejemplo el caso Ítalo, y que inmediatamente lo largaron, no tuvo prisión como correspondería a un estafador internacional que llevó a la Argentina a la situación de una deuda de 45.000 millones de dólares que nadie sabe si entraron o no a la Argentina, según los registros y los balances del Banco Central. Con esa deuda que fue creada, la hicieron hacer a través de las empresas del Estado, aquellas que Perón había recuperado, para que ese grifo de divisa no se fuera al exterior. Entonces, cuando viene la realidad económica, viene después la entrega. Pero ya vamos a llegar a eso. 45.000 millones de dólares recibe Alfonsín, que se desgañotó en su campaña política diciendo: la deuda externa la vamos a investigar porque es ilegítima y no vamos a pagar lo ilegítimo. Sin embargo, Alfonsín asume el poder y en lugar de darle al Congreso de la Nación, que tiene las facultades para las tratativas de la deuda externa e interna, porque también hay una deuda interna muy grande, olvidada siempre por todos los gobiernos de turno, que es la deuda que hay con los jubilados y otras deudas que hay con otra gente, también argentinos. Bueno, esa deuda olvidada de los jubilados sigue estando, sigue existiendo, pero siempre el jubilado
tiene que esperar porque nunca para él hay plata, pero sí hay para los buitres, hay para los cuervos, hay para los grandes financistas internacionales, hay para los vampiros, hay para los chupasangre, para todo hay plata. Pero para el jubilado, que es argentino y es una deuda mucho más legítima que la que estamos hablando, para esos nunca va a haber plata, porque se la roban los políticos, porque ese robo es permitido por aquellos que nos crean la deuda para mantener a nuestro pueblo en la pobreza, con hambre, miseria y desesperación y sin trabajo. Entonces ustedes van a entender por qué este mecanismo siniestro y bastardo que hacen los políticos, que se turnan para gobernar, pero también se turnan para robar, se turnan para hacerse ricos y son cómplices porque se van turnando. Por lo tanto, uno no puede deschavar al otro y el otro no puede deschavar al otro. Porque Alfonsín dijo, la deuda externa es ilegítima. Y lo primero que hizo fue mandar a Grispum, a Estados Unidos, a garantizar que la deuda se iba a pagar. Pero esa deuda era ilegítima. ¿Por qué? Porque había sido contraída por un gobierno de facto que carecía de entidad jurídica como para hacer este tipo de empréstitos. Y era tal la situación de ilegitimidad de la deuda que esos bonos de la deuda externa argentina estaban en el mercado al 20-25% de su valor allá por los años en que gobernó Alfonsín y en que gobernó, más allá de que Grispum había ido allá y había renegociado la deuda, sabían de su principio de ilegitimidad y que estaba siendo investigada gracias a la denuncia penal del doctor Alejandro Olmos, que había ido a la justicia denunciando esta deuda como ilegítima. Por eso los bonos estaban regalados, estaban a muy bajo valor y que se podía haber solucionado el tema de la deuda externa si hubiesen querido. Pero ninguno quiere solucionar esto, porque si no, no pueden llegar a ser presidente. Porque cuando Perón solucionó esto, después tuvo que gobernar con todo el aparato que impone a estos tipos de gobierno, que impone a estos presidentes en contra. Y por eso cayó en el 55, por no haber contraído deudas y haber hecho que todos los ingresos y la fuerza del trabajo y la producción y todo lo que la Argentina producía quedara en beneficio del pueblo, porque hizo una economía al servicio del pueblo y no de los parásitos vampiros que nos chupan la sangre desde el exterior de las finanzas internacionales, que nos dan crédito y cada día debemos más y cada vez está más difícil pagarle lo que le debemos. Fíjense que ellos mismos reconocen oficialmente que en estos momentos estamos debiendo 250.000 millones de dólares y que hemos pagado en este tiempo 170.000 millones de dólares o 190.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que pagamos 190.000 millones de dólares de una deuda que surge y crece y crece y crece. ¿Por qué? Por los intereses que se nos cobran, los punitorios que se nos cobran y todos los que se nos cobran, de una deuda que comienza con un acto de ilegitimidad, porque nace la deuda externa de un gobierno de facto que no tiene legitimidad como para endeudar a la Argentina. Y esto no lo he visto a ningún político que lo dijera, más allá de que todos dicen hay que pagar. ¿Y por qué hay que pagar y no investigar? Porque son todos cómplices, porque todos se hacen ricos, y siempre el que tiene que pagar es el pueblo con sus miserias, el pueblo con su falta de trabajo, su falta de salud, con su hambre. Ahí vimos a esa chiquita de Gualeguaychú, 4 días sin comer, en un país que... Dejémoslos ahí. Pero Alfonsín manda a Grispum y todo sigue igual. Pero cuando se va Alfonsín, ya la deuda se eleva a 68.000 millones de dólares, por lo que yo les dije hoy, por el pago de los servicios que no se pagaron en la época de Alfonsín, no se giraron al exterior los servicios del pago de esa deuda. Por eso la deuda, en vez de 45, se va a 68.000 millones de dólares. Viene Menem, pero Menem negocia antes con los patrones que impusieron primero a Alfonsín a través de García del Solar, cuando lo nombraron embajador en Estados Unidos, y el primer paso de gobierno fue el de Alfonsín, que fue el que dijo la deuda externa es ilegítima, pero en cierta forma la legitima porque la renegocia,
pero seguía siendo ilegítima e investigada. Viene Menem y arregla en el año 89 que la deuda externa, esto se arregla en Estados Unidos, Kinzinger mediante, con el pago de empresas públicas. De así que todas las dictaduras que habían endeudado en América a las empresas que estaban en manos del Estado, pasaron a manos privadas, a las grandes finanzas de las transnacionales y los grandes financistas internacionales. De 68.000 millones de dólares, que lo dijo anoche también la Nata, que hasta ahí vamos todo bien, pero faltaba agregar todas estas explicaciones que yo les doy. La deuda se transforma. Y ahora miren la maniobra siniestra de ese gran cornudo llamado Menem. ¿Qué hace Menem? Legitima la deuda externa con el plan Brady, porque es el primero que constitucionalmente lleva el tema al Congreso de la Nación y él con amplia mayoría aprueba el plan Brady y cambia esos bonos basura que valían tenían el 20% de su valor, por nuevos bonos que están legitimados. ¿Por qué? Porque lo trata el Congreso de la Nación y es ley. Por lo tanto, nadie puede hablar de la ilegitimidad de la deuda desde el momento que el Congreso de la Nación la acepta como legítima. Y ahí están la gran estafa que se le hace al país. Observen ustedes lo siguiente. Anoche yo, porque a mí me gusta escuchar y analizar las palabras de todos estos cretinos. Hubo un cretino ahí que dijo, bueno, pero esto se puede solucionar de una manera, a través, en forma indirecta, se busca un fideicomiso, se busca un ente, una persona, que compre los bonos a menor valor de lo que sería el pago del fallo, como una especie de solución. Yo me pregunto, si el gobierno de Menem hubiese querido saldar la deuda externa, sí, vamos a tomar una sola empresa, no le voy a hablar de todas, YPF, ¿en cuánto se vendió? En 12.000 millones de dólares, ¿sí? 12.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto entraron de esos 12.000 millones de dólares? Porque se pagaban con bonos basura al 20%, como que valían 20-25% en el mercado. Si la empresa valía 11.000 millones o 12.000 millones de dólares, la deuda externa era de 68.000 millones de dólares, al 20%, vendiendo YPF ya estaba todo, paga la deuda externa y estábamos en cero. No había necesidad de regalar todo lo demás que se regaló. Pero ¿qué hizo Menem? Vendía a las empresas y recibía en pago esos bonos basuras al valor del 100% cuando en el mercado estaba al 25%. De allí que nos quedamos sin las joyas del abuelo, como algunos pelotudos dijeron, las joyas de la abuela, que no eran las joyas de la abuela, eran los ahorros de millones de argentinos que se rompieron bien el lomo trabajando para que esas empresas estuvieran en manos nuestras y nos dieran soberanía. ¿Por qué? Dijeron, porque había que dedicarse el Estado a la justicia, a la educación. Miren qué educación tenemos, miren qué justicia tenemos, miren qué seguridad tenemos, miren lo que tenemos. ¿Y dónde está la guita? Pero lo más de todo esto, lo más jodido, es que se pagaban las empresas con los bonos del valor real 25%, y a la noche lo tomaban, para la compra de la empresa, lo tomaban al 100%. Con vender una empresa o dos hubiese bastado para saldar la deuda externa. Es decir, Argentina hacer lo que hizo Perón, repatriar la deuda comprando todos esos bonos sin necesidad de vender todo. Pero lo peor de todo es que vendimos todo. ¿Y a cuánto se fue la deuda? A pesar de haber vendido todo. De 68 se fue al doble, a 122.000 millones de dólares. Habiendo entregado todo el patrimonio económico de la nación que nos había dejado Perón.
¿Y dónde está la plata? ¿Qué se hizo para que tanta masa de dinero, en qué se reflejó si nunca hubo tanta desocupación como en la época de Menem? Por supuesto, viene de la Rúa, el mismo ministro de Economía, que, oh casualidad, en el proceso militar era presidente del Banco Central y nacionalizó, según la denuncia de Alejandro Olmos, 17.500 millones de dólares de deuda privada que la hizo pública. Se la cargó al pueblo argentino. Y era de sus amigos los empresarios y hasta algunos bancos o banqueros. Luego fue ministro de Economía de Menem. Nos iba a llevar al primer mundo. Tomó el gobierno de Alfonsina con 68.000 millones de dólares, entregó toda la Argentina, económicamente hablando, y llevó la deuda a 122.000 millones. Y qué oh casualidad, va de ministro de la Rúa, nuevamente de ministro de Economía, ¿y qué hace? El blindaje y el megacanje. ¿Y a cuánto lleva la deuda? A 145.000 millones de dólares. Ahora después vino la década ganada. Bueno, Duhalde la llevó a 176.000 millones, 178.000 millones. Duhalde, el pequeño periodo de Duhalde, que fue cuando vino toda esa negociación, a 178.000 millones de dólares. Y después vino la década ganada, o la década robada, como ustedes quieran llamarle. ¿Sabe cuál es la deuda actual, según el informe oficial, y que anoche la Nata lo reflejó en su programa? 250.000 millones de dólares. 250.000, sin contar la deuda interna que hay con los jubilados, la deuda interna que tienen con el Banco Central, y no quiero hablar de todas las deudas que por ahí andan de las provincias, que también están endeudadas hasta el cogote. ¿Por qué? Porque la nueva Constitución, reformada por estos mismos cretinos, les permitió contraer deuda externa a las provincias sin la supervisación de la nación. Entonces, cuando vemos esto, parte todo de un acto de ilegitimidad, legitimado por los señores diputados y senadores en la época de Menem, donde participaron todos y estuvieron de acuerdo todos. Porque cuando vino el plan Brady, se hizo el plan Brady, oposición y oficialismo apoyaron el plan Brady como una solución para la Argentina, que íbamos a entrar en el primer mundo. Este es el primer mundo que nos ofrecieron esos actos de desgobierno, porque eso no es gobernar, eso es entregar. Por supuesto, después de mucho tiempo llegó el fallo del juez Ballestero, diciendo que la deuda era ilegítima, y la mandó al Congreso, para que alguien alzara la voz y dijera por lo menos, bueno, cuando haya que renegociar, sí, van a negociar con Griesa, y le van y le dicen, la deuda es ilegítima. Pero señores, le dice Griesa, ustedes dicen que es ilegítima y ustedes mismos aprobaron y la legitimaron. Las leyes de ustedes legitimaron la deuda. Entonces, ¿qué me vienen a mí a que yo haga un fallo en contra de lo que ustedes legitimaron? ¿O es mentira eso, que nadie se lo dice, lo que les contestó Griesa? Ustedes son responsables de haber legitimado la deuda, porque ustedes en su justicia tenían que haber investigado eso, le dijo. Y me vienen a pedir a mí que haga lo que no tengo que hacer, que ustedes legitimaron. Muchachos, no es buitre contra Argentina. Yo diría que esta es la pelea del pueblo argentino contra los hijos de puta que entregaron la Argentina. Y no son precisamente los de afuera, porque los de afuera los dirigen a los de adentro, que son los de adentro los que lograron todo esto que yo les estoy diciendo. Y si hay alguno que tiene dudas, que venga, que la vamos a discutir. Porque el fallo del juez Ballestero es clarito, la deuda es ilegítima. ¿Y por qué la legitimaron? La legitimó el Congreso de la Nación, señores, y la legitimó con el plan Brady, en el gobierno de Carlos Saúl Menem, ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo.
habría que preguntar, ¿dónde están los 450.000 millones de dólares que supuestamente deberían haber entrado en la Argentina para pagar tanta deuda que tenemos? Porque cada día pagamos más y debemos mucho más. No hay trabajo, no hay inversiones, las tasas cada día son más altas y el futuro de nuestros hijos está ahí. Después de todo esto, ¿qué les puedo decir? Si les digo la verdad, y no se enojen, tengo las pelotas llenas, muchachos, del mundial, tengo las pelotas llenas de las mentiras, de los mentirosos, de la indolencia de nuestro pueblo, del descreimiento de la juventud en su patria, en su nación, en su bandera, de la complicidad por omisión o por desidia de los argentinos, de todo lo que nos está pasando, de no entender que no somos hoy. Nosotros vivimos prestados, nos dan un tiempo de vida. Y pasado ese tiempo que nos toca vivir, vienen otros, que son los que van a sufrir los desastres que nosotros le dejamos. Yo termino de ser abuelo de una nietita y me pongo a pensar, ¿qué van a recibir estos chicos? ¿Qué va a ser de la vida de ellos? Cuando veo todo esto, ¿quiénes son los? Y cuando veo que, por ejemplo, dicen, Capitaní el otro día, bueno, el reemplazo nuestro van a ser los de la Cámpora, por Dios. Si son más chorros que los otros, porque en la reputa vida tuvieron un trabajo en que se tuvieran que levantar a las 4 de la mañana para producir riquezas para que el país creciera. Cuando tuvieron un cargo fue porque se lo regalaron, porque hacen militancia paga y porque es más fácil aplaudir que cargar bolsas o manejar un torno o martillar con un hierro o ensamblar un coche. Es mucho más fácil tener un cargo administrativo que le da el Estado con 20, 30 lucas, mientras que romperse el culo en una fábrica es mucho más caro, mucho más difícil, es mucho más costoso, porque hay que levantarse temprano y hay que hacer trabajo físico o cosechar por las madrugadas para que después el gobierno se lleve el 40%, el 50% del laburo y el esfuerzo de un campesino. Y después nos hablan de la oligarquía del campo. ¿Qué más oligarca esta manga de hijos de puta? Por Dios. Bueno, lo dejamos ahí y qué sé yo. Pero esto lo tenía que decir porque ya la verdad estoy asqueado. Y le digo, estoy pensando seriamente si vale la pena seguir peleando. Muy seriamente lo estoy pensando porque estoy harto. Estoy harto. Estoy harto de ver que les crece el argentinismo de un día para otro por un partido de fútbol. Y no le crece el argentinismo para defender el futuro de sus hijos. O para recuperar el trabajo que ya no tienen. O para obligar a los gobernantes a cumplir como tienen que cumplir con la nación y con el pueblo. Es más fácil revolear una banderita y decir viva, viva, viva Argentina, o Argentina, Argentina, Argentina. El día que quieran darse cuenta, la Argentina no va a existir más. Porque la van a entregar ustedes mismos, con la idiotez colectiva, que es el verdadero germen que ha contagiado al argentino, esta destrucción que se hace de la historia, de los símbolos, de las instituciones. Eso es subversión, señores. La subversión es eso, cambiar todo. Si hasta la historia cambiaron. Belgrano no es general, es doctor. San Martín era cornudo. El otro, Belgrano, era maricón. Y cualquiera escribe cualquier cosa. Güemes era incestuoso. Si usted lo escucha y lo ve a todo esto subversivo, cualquier cosa le pueden poner. Hasta quieren cambiar el sol de la bandera y ponerle un pañuelo. Esa es la patria que queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos.
sigan pensando en el partido. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A.